Mi hijo no contestó el celular durante 2 semanas. Entonces decidí ir a su casa silenciosamente. Pero cuando llegué allí, algo debajo de la cama de mi nieto se estaba moviendo. 2 semanas, 14 días sin escuchar la voz de Diego, mi único hijo. Al principio pensé que estaba ocupado con el trabajo. Ya sabes cómo son los hombres con esas cosas. Siempre me decía que su jefe le exigía mucho en la empresa de construcción donde trabajaba como supervisor. Pero Diego nunca, jamás, dejaba pasar más de 3 días sin llamarme. Soy Carmen Rodríguez, tengo 68 años, y después de criarme sola a Diego desde que tenía 12 años, conozco a mi hijo mejor que nadie. Su padre nos abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles, y desde entonces hemos sido solo nosotros dos contra el mundo. Bueno, ahora también está Mateo, mi nieto de 8 años, la luz de mis ojos. La primera semana traté de mantener la calma. Llamé su teléfono cada mañana y cada noche. Siempre iba directo al buzón de voz. Le dejaba mensajes tratando de sonar tranquila. Hola, mijo, soy mamá. Solo quería saber cómo estás. Llámame cuando puedas. Pero por dentro algo me carcomía el estómago. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Llamé a su trabajo el viernes de la primera semana. La secretaria me dijo que Diego había pedido vacaciones de último minuto. Eso me extrañó muchísimo porque él siempre me contaba sus planes, especialmente si involucraban tiempo libre con Mateo. El fin de semana fue una tortura. Le marqué a Sofía, su esposa, pero su teléfono también estaba apagado. Esto ya me parecía muy raro. Sofía siempre contestaba su teléfono, es más. A veces pienso que lo tiene pegado a la oreja. Es una mujer que habla por los codos. Siempre está organizando algo. Siempre tiene algo que decir. Para ser honesta, nunca me cayó muy bien Sofía. Desde que Diego la conoció hace 5 años, algo en ella me daba mala espina. Era demasiado dulce, demasiado perfecta cuando estaba conmigo, pero yo veía cómo le hablaba a Diego cuando pensaba que no estaba mirando. Lo trataba como si fuera tonto, lo corregía constantemente y siempre tenía una opinión sobre todo lo que él hacía. Diego cambió después de casarse con ella. Mi hijo, que siempre había sido alegre y espontáneo, se volvió más callado, más nervioso. Cuando venían a visitarme, él me parecía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, siempre mirando a Sofía antes de hablar, como pidiendo permiso. La segunda semana fue insoportable. No podía dormir, no podía comer. Mis amigas del grupo de oración me decían que tal vez se habían ido de vacaciones familiares y se les había olvidado avisarme. Pero yo sabía que Diego jamás haría eso. Él me incluía en todo lo que tenía que ver con Mateo. El jueves por la mañana ya no aguanté más. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa y tomé el autobús hasta el barrio donde viven. Es un trayecto de 1 hora desde mi casa, pero necesitaba verlos con mis propios ojos. Su casa es bonita, de 2 pisos, en una colonia de clase media. Diego trabajó mucho para comprarla, y yo estaba tan orgullosa cuando me llevó a conocerla por primera vez. Mira, mamá, me había dicho con esa sonrisa que tenía desde niño, por fin tengo una casa de verdad para mi familia. Cuando llegué, lo primero que noté fue que el carro de Diego no estaba en la entrada. El jardín se veía descuidado. Cosa rara porque Diego siempre mantenía el pasto cortado y las plantas regadas. Sofía se la pasaba presumiendo de su jardín con las vecinas. Toqué la puerta varias veces. Nada. Caminé alrededor de la casa y noté que las cortinas estaban cerradas. Todas las ventanas, todas las cortinas. Eso no era normal. Sofía siempre decía que le gustaba que entrara la luz natural, porque hacía que la casa se viera más grande. Decidí hablar con doña Mercedes, la vecina de al lado. Es una señora mayor como yo, y siempre había sido amable conmigo cuando visitaba a Diego. «Ay, Carmen», me dijo cuando abrió su puerta, «qué bueno que vienes. Ya tenía días pensando en llamarte». «¿Por qué? ¿Has visto a Diego?» Doña Mercedes me invitó a pasar y me sirvió un café. Sus manos temblaban un poco cuando me lo entregó. «Mira, no quería meterme en problemas ajenos, pero desde hace como 10 días no veo a Diego.
Su carro no ha estado aquí. Solo he visto a Sofía salir muy temprano y regresar muy tarde. ¿Y Mateo? ¿Has visto a mi nieto? No, hijita. Y eso sí me tiene preocupada porque ya empezaron las clases y siempre lo veo salir con su mochila. Un frío me recorrió todo el cuerpo. Mateo no había ido a la escuela. Mi nieto, que era tan responsable con sus estudios, no había ido a clases. Doña Mercedes, ¿usted tiene llave de su casa? ¿Alguna vez se las dieron por si había una emergencia? No, mija. Pero... Bajó la voz. Ayer cuando Sofía se fue, noté que no cerró bien la puerta trasera. Yo iba a decirle, pero ya se había subido al carro. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que doña Mercedes lo escucharía. Tenía que entrar a esa casa. Tenía que saber dónde estaba mi hijo, dónde estaba mi nieto. Doña Mercedes, yo voy a entrar a ver qué pasa. Si algo sale mal, usted llame a la policía. La señora me miró con los ojos muy abiertos. Carmen, ten mucho cuidado. Caminé hasta la puerta trasera con las piernas temblorosas. Efectivamente, no estaba bien cerrada. La empujé suavemente y se abrió con un crujido que me sonó como un grito en el silencio. El olor fue lo primero que me golpeó. La casa olía raro, como a comida descompuesta y a algo más que no pude identificar. Entré despacio, llamando en voz baja. ¿Diego? ¿Mateo? ¿Hay alguien? La sala estaba revuelta. Los cojines del sofá estaban tirados en el piso. Había papeles esparcidos por todas partes. En la mesa del comedor vi platos sucios con comida enmohecida. Subí las escaleras sintiendo que cada paso me llevaba hacia algo terrible. El cuarto de Diego y Sofía estaba vacío. Las gavetas abiertas. Ropa tirada por todos lados como si alguien hubiera empacado muy rápido. Cuando llegué al cuarto de Mateo, mi corazón se detuvo por un segundo. La puerta estaba cerrada con llave por fuera. ¿Quién cierra la puerta del cuarto de un niño desde afuera? Busqué la llave por todos lados hasta que la encontré escondida arriba del marco de la puerta. Cuando abrí, el cuarto estaba a oscuras. Las cortinas cerradas, el aire viciado. ¿Mateo? Susurré. Entonces lo escuché. Un ruido suave, como si alguien se estuviera moviendo muy despacio. Venía de debajo de la cama. Me agaché y levanté la colcha que colgaba hasta el piso. En la oscuridad, alcancé a ver unos ojos que me miraban con terror. Pero no eran los ojos de Mateo. Los ojos que me miraban desde debajo de la cama no eran los de mi nieto Mateo. Eran los de un niño que no conocía, tal vez de la misma edad, pero más delgado, mucho más delgado. Su carita estaba sucia y tenía ojeras profundas que me partieron el corazón. No tengas miedo, le dije con la voz más suave que pude. Soy Carmen, no te voy a hacer daño. ¿Cómo te llamas? El niño no respondió, solo se encogió más hacia el fondo debajo de la cama. Pude ver que tenía una botella de agua a medio terminar y algunas galletas deshechas. Había estado ahí por días. Ven acá, mi amor, sal de ahí, necesitas aire fresco. Muy lentamente, el niño empezó a salir. Cuando por fin pudo ponerse de pie, me di cuenta de que estaba temblando. Su ropa estaba sucia y le quedaba grande, como si no fuera suya. «Me llamo Luis», dijo con una voz tan bajita que apenas lo escuché. «Luis, ¿dónde está Mateo? ¿Sabes dónde está el niño que vive en esta casa?» Luis asintió con la cabeza y señaló hacia el closet. Con el corazón en la garganta, abrí las puertas del closet de mi nieto. Ahí estaba Mateo, dormido en el suelo, con una almohada y una cobija. Se veía pálido pero no lastimado. «¡Mateo!», grité, y mi nieto despertó de inmediato. «¡Abuela Carmen!». Se levantó y corrió hacia mí. Lo abracé tan fuerte que pensé que lo iba a aplastar. Estaba bien, estaba vivo, estaba en mis brazos. «Mi amor, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está tu papá?». Mateo empezó a llorar. «Abuela, mamá Sofía dice que papá se fue y que no va a regresar. Dice que Luis es mi nuevo hermano y que tengo que cuidarlo. Pero Luis no puede salir del cuarto porque la gente no debe saber que está aquí. ¿Desde cuándo están encerrados aquí? No sé. Muchos días. Mamá Sofía nos trae comida a veces, pero casi no viene. Me dijo que si alguien tocaba la puerta, no podía abrir. No podía hacer ruido. Miré a Luis, que seguía temblando junto a la ventana. «Luis, ¿tú de dónde vienes? ¿Dónde está tu mamá?».
El niño me miró con esos ojos tristes que nunca voy a olvidar. Mi mamá me dejó con la señora Sofía. Dijo que era solo por unos días porque no tenía dinero para darme de comer. Pero ya pasaron muchos días y mi mamá no regresa. Se me revolvió el estómago. ¿Qué estaba haciendo Sofía? ¿Por qué tenía a este niño escondido en la casa? ¿Y dónde diablos estaba Diego? Niños, vamos a salir de aquí ahora mismo. Luis, tú vienes conmigo. No puedo, dijo Luis asustado. La señora Sofía dice que si salgo, va a castigar a Mateo. ¿Qué clase de castigo? Mateo bajó la cabeza. Me encierra en el sótano. Está muy oscuro y hace frío. Y a veces no me da comida por todo el día. La rabia que sentí en ese momento fue como un fuego que me quemaba por dentro. Esta mujer había estado torturando a mi nieto. Tenía a otro niño escondido como si fuera un animal. Y mi hijo había desaparecido. Saqué mi teléfono celular y marqué el 911. ¿Emergencias? Necesito que manden policías a la casa. Encontré a 2 niños encerrados y uno de ellos no es de la familia. Mientras esperábamos a la policía, traté de que los niños me contaran más. Luis me dijo que había otros niños que habían estado en la casa, pero que Sofía se los llevaba después de un tiempo. ¿Se los llevaba a dónde? No sé. Solo decía que ya tenían que irse con sus nuevas familias. Mateo me explicó que todo había empezado hace 3 semanas. Su papá Diego había llegado temprano del trabajo un día y había encontrado a Luis escondido en el cuarto de visitas. Sofía le dijo a Diego que Luis era hijo de una prima que había tenido problemas, pero Diego no le creyó. Papá se enojó mucho con mamá Sofía. Gritaron toda la noche. Papá decía que esto no estaba bien, que tenía que llamar a las autoridades. Mamá Sofía lloraba y le decía que no entendía, que ella solo estaba ayudando a familias necesitadas. ¿Y después qué pasó? Al día siguiente papá no fue al trabajo. Se quedó en casa hablando por teléfono con mucha gente. Le escuché decir que iba a reportar algo. Esa noche mamá Sofía le puso algo en la comida a papá. ¿Algo en la comida? ¿Qué quieres decir? Vi cuando echó unas pastillas en su jugo. Papá se puso muy mareado después de cenar y se fue a acostar temprano. En la madrugada escuché que llegaron unos hombres. Mamá Sofía bajó a hablar con ellos y después papá ya no estaba. Las manos me temblaron tanto que casi se me cae el teléfono. ¿Qué hombres, mi amor? No los conocía, pero uno de ellos le dijo a mamá Sofía que ya habían hablado con papá, que papá entendía que era mejor no meterse en problemas. Tocaron la puerta. Eran 2 policías, una mujer y un hombre. Les expliqué la situación y subieron a ver a los niños. La oficial mujer, que se presentó como la sargento Morales, fue muy gentil con Luis y Mateo. Necesitamos que nos acompañen a la estación para tomar su declaración, señora Carmen. Y los niños van a tener que hablar con servicios sociales. ¡No!, gritó Mateo. «No me separen de mi abuela. Yo me quiero ir con ella». «Tranquilo, hijo», le dijo la sargento Morales. «Por ahora te vas a quedar con tu abuela, pero necesitamos hacer algunas preguntas». Cuando íbamos bajando las escaleras, llegó Sofía. La escuché abrir la puerta principal y gritar: «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está la policía en mi casa?». Me quedé paralizada en la escalera. Ahí estaba la mujer que había estado torturando a mi nieto, que tenía a otro niño escondido como si fuera un objeto, que había hecho desaparecer a mi hijo. «Usted debe ser Sofía Herrera», le dijo el policía. «Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre estos niños». «¿Qué niños?». «Mateo es mi hijo, y esta señora», me señaló con odio. «No tenía derecho a entrar a mi casa sin permiso». «Señora, encontramos a otro menor de edad escondido en el cuarto del niño, un tal Luis Fernández». Vi cómo la cara de Sofía cambió completamente. Se puso blanca como un papel. Yo puedo explicar eso. Es el hijo de una prima mía que está pasando por problemas económicos. Solo lo estoy cuidando temporalmente. «¿Y por qué estaba escondido debajo de una cama?», preguntó la sargento Morales. Él es muy tímido. Le da miedo la gente extraña». «Señora Herrera, va a tener que acompañarnos para aclarar esta situación. Y necesitamos saber dónde está Diego Rodríguez, el padre del niño. Diego se fue, nos abandonó. Ya no vive aquí». «¡Mentirosa!», le grité. Y el coraje que había estado guardando por fin salió. «¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le hiciste a Diego?». Sofía me miró con una frialdad que me dio escalofríos. «Su precioso hijo no era el hombre que usted cree que era, Carmen. Él tenía sus propios secretos, sus propios negocios.
Cuando las cosas se pusieron difíciles, prefirió irse antes que enfrentar las consecuencias. Sabía que estaba mintiendo. Conocía a mi hijo mejor que nadie, y Diego jamás abandonaría a Mateo. Pero en los ojos de Sofía vi algo que me aterrorizó. Una frialdad, una calculación que me dijo que esta mujer era capaz de cualquier cosa. Mientras los policías se la llevaban esposada, Sofía me gritó desde la patrulla: si quiere encontrar a su hijo Carmen, deje de hacer preguntas. Algunas personas no quieren ser encontradas. En la estación de policía, mientras Mateo jugaba con unos juguetes que le había dado la sargento Morales, yo traté de procesar todo lo que había descubierto. Luis estaba sentado a mi lado, todavía aferrado a mi brazo como si fuera su salvavidas. La trabajadora social, una mujer joven llamada Patricia Vega, me explicó que iban a investigar el caso de Luis. Habían encontrado su nombre en una lista de niños reportados como desaparecidos hace 2 meses. Su madre, Rosa Fernández, lo reportó cuando no regresó a casa una tarde. Ella había dejado a Luis con una vecina que le había prometido conseguirle trabajo cuidando niños en una casa de familia acomodada. Esa vecina era Sofía. No, era otra mujer. Pero parece que hay una red de personas involucradas en esto. El detective a cargo del caso, el inspector Ramírez, un hombre mayor de bigote gris, me pidió que le contara todo lo que sabía sobre Sofía. Le expliqué cómo había cambiado Diego desde que se casó con ella, cómo se había vuelto más callado y nervioso. Señora Carmen, necesito que me dé todos los detalles que recuerde sobre su nuera, cualquier cosa que le haya parecido extraña, cualquier comentario que haya hecho, lugares que frecuentaba. Empecé a recordar cosas que antes no me habían parecido importantes. Sofía siempre hablaba de familias que conocía que tenían problemas económicos. Decía que era muy triste ver a los niños sufrir por culpa de padres irresponsables. Siempre decía que algunos niños estarían mejor con familias que realmente pudieran cuidarlos, familias que tuvieran los recursos para darles una buena vida. ¿Alguna vez mencionó nombres específicos? Sí. Hablaba de una tal doña Esperanza que supuestamente tenía muchos nietos y no podía alimentarlos a todos, y de una muchacha soltera que había tenido un bebé y no sabía cómo mantenerlo. El inspector Ramírez tomaba notas de todo. Me preguntó sobre las rutinas de Sofía, sus horarios, las veces que salía sola de casa. Ahora que lo pienso, Sofía empezó a salir mucho más seguido hace como 6 meses. Decía que había conseguido trabajo de medio tiempo ayudando en una guardería, pero siempre llegaba con dinero extra. Le compraba cosas caras a Mateo, ropa nueva, juguetes. ¿Su hijo Diego sabía de dónde venía ese dinero? Yo creo que no. Cuando yo le preguntaba a Diego sobre el trabajo de Sofía, él siempre se veía confundido. Me decía que pensaba que ella solo ayudaba voluntariamente en la guardería. Patricia Vega regresó con más información. Señora Carmen, acabamos de hablar con la madre de Luis. Ella va a venir para llevárselo a casa, pero primero necesitamos que Luis identifique a las personas que lo llevaron. Cuando trajeron a Luis para que viera unas fotografías, el niño inmediatamente señaló a Sofía, pero también reconoció a otras 2 mujeres que yo nunca había visto. Esa señora, dijo señalando a una mujer de pelo negro, ella fue la que me recogió en casa de mi mamá. Me dijo que me iba a llevar con una familia muy buena que me iba a cuidar mejor que mi mamá. ¿Y la otra señora? Ella llegaba a veces a la casa donde estaba la señora Sofía. Traía otros niños. Una vez vi que le dio dinero a la señora Sofía. El inspector Ramírez me explicó que habían arrestado a Sofía, pero que no podía darme muchos detalles porque la investigación apenas estaba comenzando. Lo que sí le puedo decir es que su nuera no coopera. Sigue insistiendo en que ella solo estaba ayudando a familias necesitadas, que todo era temporal y legal. ¿Y Diego? ¿Han encontrado algo sobre mi hijo? Estamos revisando los registros de su teléfono, su tarjeta de crédito, todo lo que nos pueda dar una pista. Pero señora Carmen, necesito que esté preparada para cualquier posibilidad. Esa noche, de regreso en mi casa con Mateo, traté de que mi nieto me contara más sobre los últimos días con su papá antes de que desapareciera. Abuela, papá estaba muy preocupado. Hablaba mucho por teléfono con personas que no conocía. Escuché que mencionaba tu nombre varias veces. ¿Mi nombre? ¿En qué contexto? Le decía a alguien que su mamá no sabía nada,
que no la metieran en problemas, que él iba a arreglar todo sin lastimar a la familia. Al día siguiente, el inspector Ramírez me llamó temprano. Señora Carmen, ¿puede venir a la estación? Tenemos nueva información. Cuando llegué, me mostraron un video de una cámara de seguridad de un cajero automático. Era Diego, pero se veía terrible. Flaco, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Esto fue grabado hace una semana, 3 días después de su desaparición. Su hijo retiró todo el dinero de su cuenta bancaria. Eso no puede ser. Diego nunca haría eso sin decirme. Hay más. También vaciaron la cuenta de ahorros que tenía para la educación de Mateo. En total, más de 50,000 pesos. Me sentí mareada. Diego jamás tocaría el dinero de los estudios de Mateo. Él trabajaba horas extras solo para aumentar esa cuenta. El inspector me mostró más documentos. También tenemos registro de que vendió su carro hace 5 días. El comprador dice que Diego parecía muy nervioso, que tenía prisa por hacer la transacción. Alguien lo está obligando a hacer esto. Mi hijo no se llevaría ese dinero y abandonaría a Mateo. Señora Carmen, encontramos algo más. Su hijo compró un boleto de autobús a Tijuana. El boleto era solo de ida. No, eso no es verdad. Diego no se iría a la frontera. Él odia viajar lejos de casa. El boleto se usó. Tenemos confirmación de que Diego subió al autobús hace 3 días. Salí de la estación de policía completamente destrozada. ¿Era posible que Diego realmente nos hubiera abandonado? ¿Que todo lo que yo creía saber sobre mi hijo fuera mentira? Esa tarde, mientras Mateo hacía su tarea en la cocina, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Carmen Rodríguez? Sí. ¿Quién habla? Soy Rosa Fernández, la mamá de Luis. Quería agradecerle por salvar a mi hijo. Rosa, no tienes que agradecerme nada. Cualquier madre habría hecho lo mismo. Señora Carmen, hay algo que necesita saber. Ayer, cuando recogí a Luis en servicios sociales, él me contó algo más sobre su hijo Diego. Se me detuvo el corazón. ¿Qué te dijo? Luis dice que la noche antes de que su hijo desapareciera, escuchó que unos hombres hablaban con él en la sala. Luis estaba escondido en la escalera porque tenía miedo. ¿Qué escuchó? Los hombres le dijeron a su hijo que tenía 2 opciones. O cooperaba con ellos y hacía exactamente lo que le decían, o algo muy malo le iba a pasar a usted y a Mateo. El teléfono se me resbaló de las manos. Diego no nos había abandonado. Lo estaban obligando a hacer todo esto para protegernos. Rosa, ¿Luis escuchó algo más? Sí. Los hombres le dijeron que si él los reportaba a la policía o trataba de escapar, usted iba a tener un accidente muy feo y que Mateo podía desaparecer para siempre, como otros niños. Ahora entendía por qué Diego había vaciado sus cuentas bancarias, por qué había vendido el carro, por qué había comprado ese boleto de autobús. No estaba huyendo de nosotros, estaba tratando de protegernos de algo mucho peor. Rosa, ¿Luis vio las caras de esos hombres? No, muy bien. Pero dice que uno de ellos mencionó que la señora Sofía era solo una pequeña parte de todo el negocio, que había muchas más mujeres como ella en diferentes ciudades. Colgué el teléfono sabiendo que tenía que hacer algo. La policía pensaba que Diego era cómplice o que había huido, pero yo sabía la verdad. Mi hijo estaba en peligro, y las mismas personas que lo amenazaron podían venir por nosotros en cualquier momento. Esa misma noche, después de acostar a Mateo, llamé al inspector Ramírez. Tenía que contarle lo que había descubierto a través de Rosa y Luis. Pero cuando le expliqué que Diego había sido amenazado para protegernos, su respuesta me decepcionó completamente. Señora Carmen, entiendo que quiera creer lo mejor de su hijo, pero tenemos evidencia sólida de que Diego participó voluntariamente en estas transacciones. Los videos de seguridad no muestran que estuviera bajo coacción. Inspector, usted no conoce a mi hijo. Diego jamás abandonaría a Mateo. Señora, hemos visto casos similares. A veces las personas que creemos conocer tienen una vida secreta que nunca imaginamos. Colgué el teléfono frustrada. Si la policía no iba a buscar a Diego de verdad, yo tendría que hacerlo por mi cuenta. Al día siguiente dejé a Mateo con mi hermana Elena y me fui a la casa donde había vivido Diego. Necesitaba revisar todo otra vez, buscar algo que la policía hubiera pasado por alto. Doña Mercedes me vio llegar y salió a hablar conmigo. Carmen, qué bueno que vienes.
Ayer en la noche vi que alguien había estado en la casa. ¿Alguien? ¿Quién? No sé, pero vi luces moviéndose adentro como de linternas. Y esta mañana noté que la puerta trasera estaba abierta otra vez. Entramos juntas a la casa. Alguien había estado ahí, definitivamente. Los cajones que la policía había revisado estaban más revueltos, y había papeles tirados que antes no estaban así. En el cuarto de Diego y Sofía, busqué entre sus cosas personales. En el closet de Sofía encontré una caja de zapatos escondida detrás de unos abrigos. Adentro había fotografías de niños que no conocía, direcciones escritas en papelitos y números de teléfono. Una de las fotografías me llamó la atención. Era Luis, pero parecía más joven, tal vez de hace un año. Atrás de la foto había un nombre escrito: Luis F. 3000. Familia Moreno. Había más fotos con anotaciones similares: Ana M. 5000. Familia Torres. Miguel S. 4000. Familia Gutiérrez. Mi sangre se heló. Sofía había estado vendiendo niños, y tenía registros de todo como si fuera un negocio. Guardé todas las fotografías y papeles en mi bolsa. Esto era evidencia que la policía necesitaba ver. Pero antes de irme, quería revisar el sótano que Mateo había mencionado, el lugar donde Sofía lo castigaba. Las escaleras del sótano crujían bajo mis pies. Abajo había un cuarto pequeño con una cama simple y una mesa. En la mesa encontré más papeles, pero estos eran diferentes. Eran como contratos. Uno de ellos tenía el nombre de Diego. Era un documento donde supuestamente él aceptaba colaborar con el programa de reubicación temporal de menores en situación de riesgo. El documento estaba firmado, pero la firma no se parecía para nada a la de Diego. En otro papel encontré algo que me hizo temblar. Era una lista de direcciones con nombres de familias, y junto a cada dirección había anotado completado o pendiente. Mi dirección estaba en la lista, marcada como vigilancia especial. Subí corriendo del sótano. Tenía que salir de esa casa inmediatamente. Cuando llegué arriba, escuché que se abría la puerta principal. «¡Doña Mercedes!», grité. «¡Vámonos ya!». Pero la voz que escuché no era la de Doña Mercedes. «Señora Carmen, necesitamos hablar». Eran dos hombres que no conocía. Uno era alto y delgado, el otro más bajo pero fornido. Vestían ropa normal, pero algo en sus ojos me dijo que eran peligrosos. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?». «Somos amigos de su hijo Diego. Él nos pidió que la cuidáramos». «Mentirosos. ¿Dónde está mi hijo?». El hombre alto sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Su hijo está bien, señora Carmen, pero depende de usted que siga estando bien. ¿Qué quieren decir?». Diego cometió un error muy grande al amenazar con ir a la policía, pero entendemos que lo hizo porque no comprendía la situación. Ahora él está aprendiendo a cooperar. «¿Dónde está?». «En un lugar seguro. Y va a seguir ahí hasta que terminemos nuestro trabajo en esta ciudad». El hombre más bajo se acercó a mí. «Señora Carmen, usted ha estado haciendo muchas preguntas. Eso no nos gusta. No sé de qué hablan». «Claro que sabe. Estuvo en la estación de policía. Estuvo hablando con la mamá del niño que encontró aquí, y ahora está revisando cosas que no le corresponden. Me di cuenta de que habían estado vigilándome desde que rescaté a Luis. Sabían todos mis movimientos». «Mire, señora, nosotros no queremos lastimar a nadie. Este es un negocio. Ayudamos a familias que no pueden cuidar a sus hijos a encontrar familias mejores que sí pueden. Todos ganan». «¿Todos ganan? ¿Ustedes venden niños?». «Nosotros les damos oportunidades». «¿Usted cree que Luis estaba mejor viviendo en un cuarto con 5 personas más, comiendo una vez al día? Ahora tiene una familia que le puede dar educación, comida, un futuro. Eso no les da derecho a separarlo de su madre». El hombre alto perdió la paciencia. «Señora Carmen, usted no entiende. Su nuera Sofía era solo una pequeña parte de una operación muy grande. Tenemos contactos en servicios sociales, en la policía, en los juzgados. Podemos hacer que Mateo desaparezca del sistema sin que nadie haga preguntas». Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Qué quieren de mí?». «Queremos que deje de hacer preguntas, que deje de buscar a su hijo, que le diga a la policía que cambió de opinión, que cree que Diego sí se fue voluntariamente». «Nunca voy a hacer eso». El hombre bajo sacó su teléfono y me mostró una foto. Era Diego, amarrado a una silla, con la cara golpeada.
Tenía los ojos cerrados. Esta foto se tomó hace 2 días. Su hijo está vivo, pero no está pasándola muy bien. Cada día que usted siga causando problemas, él va a pasar más tiempo así. Las lágrimas empezaron a caer por mi cara. Por favor, déjenlo ir. Él no hizo nada malo. Él amenazó con destruir un negocio que le da dinero a muchas familias. Eso fue algo muy malo, señora Carmen. ¿Qué tengo que hacer para que lo liberen? Primero, va a ir mañana a la estación de policía y les va a decir que encontró una carta que su hijo le dejó explicando por qué se fue. Les va a decir que él confesó que estaba involucrado en el negocio y que huyó porque tenía miedo. Eso no es verdad. No nos importa si es verdad o no. Nos importa que la policía deje de investigar. ¿Y después? Después, usted se va a mudar de esta ciudad con su nieto. Lejos. Y nunca va a volver a hablar de esto con nadie. ¿Y Diego? Si usted hace todo lo que le pedimos, Diego será liberado cuando nosotros terminemos nuestros asuntos aquí. Puede ser en 1 mes, pueden ser 6 meses. Depende de qué tan bien coopere usted. ¿Cómo sé que no le van a hacer daño? El hombre alto me mostró otra foto en su teléfono. Esta vez era Mateo saliendo de la escuela, caminando solo hacia la casa de mi hermana. Señora Carmen, sus decisiones no solo afectan a Diego, afectan a toda su familia. Me quedé paralizada. Estos hombres sabían dónde estaba Mateo en todo momento. Si no hacía lo que me pedían, podían llevárselo también. Usted tiene hasta mañana al mediodía para ir a la policía. Si no lo hace, o si dice algo que no debe decir, Diego va a pagar las consecuencias. Y después iremos por Mateo. ¡Sos! Se fueron sin decir nada más, dejándome sola en esa casa vacía, temblando de miedo y rabia. Tenía que elegir entre salvar a Diego o proteger a Mateo. Pero había una tercera opción que ellos no habían considerado. Yo no era la señora mayor indefensa que pensaban que era. Había criado sola a un hijo en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Había trabajado turnos dobles para pagar facturas y había enfrentado a cobradores, a pandilleros y a hombres que pensaban que podían intimidarme. Estos criminales habían subestimado a Carmen Rodríguez. Esa noche no pude dormir ni 1 minuto. Me quedé despierta en la cocina, viendo todas las fotografías y papeles que había encontrado en casa de Sofía. Tenía que encontrar una manera de salvar a Diego sin poner en peligro a Mateo. A las 5 de la mañana, tomé una decisión. Llamé a mi hermana Elena. Elena, necesito que te lleves a Mateo lejos de aquí por unos días. Dile que es como unas vacaciones contigo. Carmen, ¿qué está pasando? Suenas muy mal. No puedo explicarte todo ahora, pero Mateo está en peligro. Por favor, llévatelo a casa de prima Rosa en Guadalajara y no le digas a nadie dónde están. ¿Esto tiene que ver con Diego? Sí, y mientras menos sepas, más segura vas a estar. Elena no hizo más preguntas. Conocía mi voz cuando las cosas eran serias. 1 hora después pasó por Mateo. Mi nieto se veía confundido pero emocionado de ir de viaje con su tía. Abuela, ¿tú no vienes con nosotros? No, mi amor, tengo que resolver unas cosas aquí. Pero te prometo que pronto vamos a estar juntos otra vez, todos nosotros. ¿Papá también? Sí, papá también. Después de que se fueron, llamé a Rosa Fernández, la mamá de Luis. Rosa, necesito tu ayuda. ¿Podrías venir a mi casa? Es sobre los hombres que tienen a mi hijo. Rosa llegó en menos de 1 hora. Le enseñé todas las fotografías y documentos que había encontrado. Dios mío, Carmen, hay tantos niños aquí. Mira, este es el hijo de mi vecina. Desapareció hace 6 meses y la policía dijo que se había escapado de casa. Rosa, estos hombres me dijeron que tienen contactos en la policía. No sé en quién confiar. Mi primo trabaja en una oficina del gobierno federal, en la unidad contra trata de personas. Él no es de aquí. Viene de la Ciudad de México. Podríamos hablar con él. ¿Tú crees que nos pueda ayudar? Estoy segura. Él ha estado investigando casos como este en otros estados. Rosa llamó a su primo, el licenciado Gabriel Mendoza, y le explicó la situación. Gabriel nos pidió que nos encontráramos con él en un café lejos del centro, donde nadie nos conociera. Gabriel era un hombre serio, de unos 40 años, que tomó notas de todo lo que le contamos. Cuando vio las fotografías y los documentos, su expresión cambió completamente. Señoras, esto es exactamente lo que hemos estado buscando. Esta red opera en por lo menos 5 estados.
Han desaparecido más de 200 niños en los últimos 2 años. ¿200? Rosa se puso pálida. Sí, y tienen un sistema muy sofisticado. Identifican familias vulnerables, ofrecen ayuda temporal para los niños, y luego los venden a familias que pagan grandes cantidades de dinero por adopciones ilegales. ¿Y la policía local está involucrada? Algunos elementos sí. Por eso nosotros manejamos estos casos desde el nivel federal. Le conté a Gabriel sobre las amenazas, sobre las fotos de Diego golpeado, sobre el ultimátum que me habían dado. Señora Carmen, usted no puede ir mañana a decir esas mentiras a la policía. Si lo hace, van a cerrar la investigación y nunca vamos a poder atrapar a toda la red. Pero si no voy, van a lastimar más a mi hijo. O peor, van a ir por mi nieto. Por eso necesitamos actuar rápido. Esta misma noche vamos a hacer operativos simultáneos, pero necesito que me diga todo lo que recuerda de esos hombres que la amenazaron. Les describí a los 2 hombres lo mejor que pude. Gabriel me mostró algunas fotografías en su tablet. ¿Son alguno de estos? Inmediatamente reconocí al hombre alto. Ese es, el que me mostró las fotos de Diego. Se llama Ricardo Vega. Es uno de los operadores principales de la red. Si él está aquí personalmente, significa que esta ciudad es muy importante para su negocio. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno porque significa que si lo atrapamos, podemos desmantelar toda la operación en esta región, pero es malo porque no va a rendirse fácilmente. Gabriel me explicó el plan. Esa noche, equipos federales iban a hacer redadas en varias direcciones al mismo tiempo. Habían identificado 3 casas donde posiblemente tenían niños escondidos y 2 bodegas donde podrían estar manteniendo a los adultos que se resistían, como Diego. Señora Carmen, necesito que usted haga algo muy peligroso. Tiene que llamar a Ricardo Vega y decirle que cambió de opinión, que va a cooperar, pero que quiere ver a su hijo primero, como prueba de que está vivo. ¿Para qué? Para que nos lleven donde lo tienen. Vamos a seguirla a distancia. ¿Y si se dan cuenta? Por eso es peligroso, pero es la única manera de encontrar a Diego antes de que lo muevan a otro lugar. Nix y me dieron un teléfono especial con localizador y un micrófono escondido. A las 8 de la noche, llamé al número que Ricardo Vega me había dado. Señora Carmen, esperaba su llamada. Cambié de opinión. Voy a hacer lo que me pidieron. Muy inteligente. ¿Ya decidió qué le va a decir a la policía? Sí. Les voy a decir que encontré una carta de Diego confesando todo, pero quiero ver a mi hijo primero. ¿Para qué? Para saber que está vivo, para poder decirle a Mateo que su papá está bien. Hubo una pausa larga. Está bien, pero viene sola. Si vemos que alguien la sigue, su hijo va a pagar las consecuencias. Entiendo. Vaya al estacionamiento del centro comercial Las Flores a las 10 de la noche. Estacione su carro y espere. Alguien va a llegar por usted. Colgué temblando. Gabriel y su equipo revisaron el plan una vez más. Señora Carmen, nosotros vamos a estar cerca todo el tiempo. En cuanto sepamos dónde tienen a Diego, vamos a entrar. Pero usted tiene que mantener la calma sin importar lo que vea. ¿Y si algo sale mal? Nada va a salir mal. Hemos hecho esto muchas veces. A las 10 en punto estaba en el estacionamiento del centro comercial. A los 5 minutos llegó una camioneta negra. El hombre bajo que había estado en la casa se bajó y se acercó a mi carro. Señora Carmen, deje su carro aquí. Venga conmigo. Me subí a la camioneta. Adentro había otro hombre que no había visto antes, más joven, con tatuajes en los brazos. Manejamos por casi media hora hacia las afueras de la ciudad. Llegamos a una zona industrial llena de bodegas abandonadas. Se detuvieron frente a una bodega grande con las ventanas pintadas de negro. Aquí es. Pero antes de entrar, necesito que entienda las reglas. Usted va a ver a su hijo por 5 minutos. No puede tocarlo. No puede hablar con él de nada que no sea decirle que está bien. Si trata de hacer algo inteligente, los 2 van a salir lastimados. Entramos a la bodega. El olor era horrible, a humedad y a algo podrido. Había una oficina improvisada en una esquina, con escritorios y sillas de plástico. Diego está allá atrás, dijo el hombre señalando hacia el fondo de la bodega. Caminamos entre cajas apiladas hasta llegar a un cuarto pequeño separado por paredes de lámina, cuando abrieron la puerta.
vi algo que nunca voy a olvidar. Diego estaba amarrado a una silla, pero no solo él. Había otros 3 hombres en el mismo cuarto, todos golpeados, todos atados. En una esquina había una mujer joven que reconocí de una de las fotografías que había encontrado. Era una de las mujeres que trabajaban con Sofía. ¡Diego!, grité, y corrí hacia él. Mi hijo levantó la cabeza. Tenía un ojo completamente morado y el labio partido, pero cuando me vio, trató de sonreír. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Vine a llevarte a casa, mi hijo». «Señora Carmen», me interrumpió Ricardo Vega, que había llegado detrás de nosotros. Su tiempo empezó a correr. Noté. En ese momento escuché algo que me llenó de esperanza. Sirenas. Muchas sirenas acercándose rápidamente. Ricardo Vega gritó algo por su radio, pero ya era demasiado tarde. La puerta principal de la bodega se abrió de golpe y entraron por lo menos 20 agentes federales gritando que nos tiráramos al suelo. Lo que pasó después fue como una película. Balacera, humo, gritos. Yo me tiré al piso junto a la silla de Diego y traté de protegerlo con mi cuerpo. Cuando todo terminó, Gabriel Mendoza se acercó a nosotros. «Señora Carmen, ¿está bien?» «Sí, pero mi hijo está herido». Los paramédicos llegaron inmediatamente y empezaron a atender a Diego y a los otros hombres. Ricardo Vega había recibido un balazo en el hombro, pero estaba vivo y detenido. Mientras los médicos revisaban a Diego, él me agarró la mano. «Mamá, perdóname. Traté de protegerte y a Mateo, pero solo logré empeorar todo. No tengas que pedir perdón por nada, mi amor. Tú hiciste lo que tenías que hacer». En ese momento supe que habíamos ganado, pero la verdadera sorpresa vendría después, cuando descubriéramos cuántos niños habíamos salvado esa noche. 3 días después del rescate, Diego seguía en el hospital recuperándose de sus heridas. No eran graves, pero los médicos querían asegurarse de que no hubiera daño interno por los golpes que había recibido. Yo prácticamente vivía en ese cuarto del hospital, sin querer separarme de él ni un minuto. Elena había traído a Mateo de vuelta en cuanto supo que era seguro. Mi nieto no se separaba del lado de la cama de su papá, contándole todo lo que había pasado mientras estuvo desaparecido. «Papá, abuela Carmen fue muy valiente. Ella te encontró y salvó a muchos niños también». Diego me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, no debiste arriesgar tu vida por mí». Un hijo no le pregunta a su mamá si puede arriesgar la vida por él. Simplemente lo hace. Gabriel Mendoza vino a visitarnos esa tarde con noticias increíbles. En los operativos de esa noche habían rescatado a 23 niños en total. Todos estaban vivos y la mayoría ya había sido reunido con sus familias. «Señora Carmen, usted no se imagina lo que logró. Esta red operaba en 5 estados y había separado a cientos de familias. ¿Todos van a ir a la cárcel?» Sofía ya confesó todo. Cuando se dio cuenta de que Ricardo Vega y los otros la iban a culpar de todo, decidió cooperar con nosotros. Va a tener una sentencia reducida, pero sí va a ir a prisión. ¿Y los otros? Ricardo Vega y sus cómplices van a estar en la cárcel por mucho tiempo. El delito de trata de personas tiene penas muy severas. Diego se incorporó un poco en la cama. «Licenciado Mendoza, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Cómo supieron dónde buscarme?» «Yo creí que nunca me iban a encontrar». Gabriel sonrió. «Su mamá nos llevó directamente hasta usted. Ella fue quien reunió toda la evidencia, quien identificó a los criminales, quien tuvo el valor de arriesgar su vida para encontrarlo». Mateo se trepó a la cama con su papá. «Papá, ¿ya vamos a poder regresar a nuestra casa?» «No, mi amor», dijo Diego. «Esa casa tiene muchos recuerdos feos ahora. Vamos a buscar una casa nueva, donde podamos empezar otra vez». «¿Abuela Carmen va a vivir con nosotros?» Diego me miró. «Si ella quiere». «Por supuesto que quiero», le dije, acariciando la cabeza de Mateo. «Después de todo esto, no pienso separarme de ustedes nunca más». Una semana después, cuando Diego salió del hospital, nos fuimos a quedar temporalmente en mi casa mientras buscábamos una nueva para los 3. Mi casa era pequeña, pero era la primera vez en años que me sentía realmente en familia. Una tarde, mientras Mateo hacía su tarea y Diego descansaba en el sofá, tocó la puerta. Era Rosa Fernández con Luis. «Señora Carmen, Luis quería venir a darle las gracias».
Luis se acercó tímidamente y me dio un dibujo que había hecho. Era una casa con 3 personas afuera, una señora mayor, un hombre y un niño. Todos estaban sonriendo. «Es usted con su familia», me explicó Luis. «Para que no se olvide de que usted me salvó. Tú también me salvaste a mí, Luis. Me ayudaste a encontrar a mi hijo». Rosa nos contó que Luis estaba yendo a terapia para ayudarlo a procesar todo lo que había vivido, pero que estaba mejorando mucho. «¿Sabe qué es lo que más me da gusto?», me dijo Rosa. «Luis me dijo que cuando sea grande quiere ayudar a otros niños como usted lo ayudó a él». 2 meses después, encontramos la casa perfecta. Tenía 3 recámaras, un jardín pequeño donde Mateo podía jugar, y estaba en un barrio tranquilo cerca de una escuela muy buena. El día que nos mudamos, Diego y yo estuvimos organizando las cajas en la cocina mientras Mateo exploraba su nueva recámara. «Mamá», me dijo Diego, «siento mucho todo lo que pasó. Siento haberte puesto en peligro». «Diego, ya no hables de eso. Lo importante es que estamos juntos». «No, necesito decirte algo. Cuando estaba amarrado en esa bodega, pensando que tal vez nunca te volvería a ver, me di cuenta de cuántas cosas te había dejado de decir». «¿Qué cosas?» «Que eres la mujer más valiente que conozco, que me criaste sola y nunca me faltó nada, que todos los sacrificios que hiciste por mí valieron la pena, y que siento mucho haber permitido que Sofía te tratara mal. Mijo, tú no tenías la culpa de cómo era Sofía. Sí tenía culpa de no defenderte, de no ponerme de tu lado cuando debía hacerlo. Pero te prometo que eso nunca va a volver a pasar». Mateo entró corriendo a la cocina. «Papá, abuela, vengan a ver mi cuarto. Ya acomodé todas mis cosas». Fuimos a ver la recámara de Mateo. Había puesto todas sus fotos familiares en una mesa al lado de su cama. En el centro estaba una foto de los 3 juntos que nos habíamos tomado la semana pasada. «Esta es mi familia», dijo Mateo orgulloso. «Mi papá, mi abuela Carmen y yo». «¿Y tu mamá Sofía?», le preguntó Diego suavemente. Mateo se quedó pensando un momento. «Ella no era parte de nuestra familia de verdad. Las familias de verdad no se hacen daño unas a otras». Esa noche, después de cenar y de ayudar a Mateo con su tarea, Diego y yo nos quedamos platicando en la sala. «Mamá, ¿tú crees que algún día pueda confiar en alguien otra vez? ¿Tener una pareja que no trate de lastimarnos?» «Por supuesto que sí, mijo. Pero ahora tienes que concentrarte en sanar, en ser el mejor papá que puedas ser. El amor llegará cuando tenga que llegar». «¿Y tú? ¿Tú no has pensado en volver a tener compañía?». Me reí. «A los 68 años, lo único que necesito es tener a mi familia sana y salva. Todo lo demás es extra». «Nah». 3 meses después, Gabriel Mendoza nos invitó a una ceremonia en la capital del estado. Iban a reconocer a las personas que habían ayudado a desmantelar la red de trata de personas. «Señora Carmen, el gobernador quiere darle un reconocimiento por su valentía y por su contribución para salvar a tantos niños. Yo no hice nada especial. Solo busqué a mi hijo. Al buscar a su hijo, salvó a 23 niños más y ayudó a reunir a decenas de familias. En la ceremonia conocí a otras familias que habían perdido niños y que habían sido reunidos gracias a nuestra investigación. Una señora de Guadalajara me abrazó llorando. Mi hija desapareció hace un año. Gracias a usted la encontramos. Estaba con una familia en Monterrey que pensaba que la adopción era legal. Todos hicimos algo», le dije. «Todos los papás y mamás que nunca dejamos de buscar». El gobernador me entregó un diploma y una medalla. Pero lo que más me emocionó fue ver a Diego y Mateo en primera fila, aplaudiendo orgullosos. Ahora, 6 meses después de todo lo que pasó, nuestra vida es tranquila y feliz. Diego encontró trabajo en una empresa de construcción, donde lo tratan bien y respetan sus horarios familiares. Mateo está en una escuela nueva donde ha hecho muchos amigos y está yendo a terapia para procesar todo lo que vivió. Yo me uní a un grupo de apoyo para familias que han pasado por situaciones similares. Una vez a la semana, ayudo a otras madres y abuelas que están buscando a sus niños desaparecidos. Es doloroso a veces, pero también es muy gratificante cuando logramos reunir a una familia. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, Diego entró a la cocina y me abrazó por detrás.
Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, mijo. ¿Tú cómo te sientes? Me siento en paz. Por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente en paz. Mateo bajó corriendo las escaleras con su mochila. Abuela, ¿me puedes hacer mi lonche especial para el recreo? Por supuesto, mi amor. Mientras preparaba el sándwich favorito de Mateo, pensé en todo lo que habíamos pasado, el miedo, la desesperación, las noches sin dormir, pero también pensé en la fuerza que había descubierto dentro de mí, en el valor que nunca supe que tenía. A veces, las peores situaciones nos revelan lo mejores de nosotros mismos. Yo descubrí que una abuela de 68 años puede ser más fuerte y más valiente de lo que jamás imaginó. Y lo más importante, descubrí que el amor de una madre no tiene límites, que cuando se trata de proteger a nuestros hijos, somos capaces de cualquier cosa. Ahora, cada mañana cuando despierto y escucho las voces de Diego y Mateo, siento una gratitud profunda, no solo por tenerlos conmigo, sino por haber tenido la fuerza para luchar por ellos cuando más lo necesitaron. Esta es nuestra nueva vida, una vida donde la familia de verdad está unida, donde nos cuidamos unos a otros, y donde nunca más vamos a permitir que alguien nos separe.